Efraín Jara y Drobo nació el 26 de febrero de 1926 en Cuenca, Ecuador, y falleció el 8 de abril del 2018 en Cuenca. Fue un poeta, ensayista y crítico literario que obtuvo un premio nacional Eugenio Espejo en 1999. Una de sus obras más conocidas fue la de Sollozo por Pedro Jara, que relata el dolor del autor por la pérdida de su hijo. Este está compuesta por un solo verso continuo, duelo y angustia. Es una obra más conmovedora de la poesía ecuatoriana. Un fragmento de esta obra es Pedro, Pedro, hijito Pedro, brisna liviana, sombra mi niñito Pedro. Su estilo literario se basó en la innovación, en su forma poética, ya que rompe con las estructuras tradicionales, explorando nuevas maneras de construir versos. Además, trata una profundidad filosófica y existencial en sus obras, al reflejar la constante búsqueda del sentido de la vida y al mismo tiempo de la muerte. La mayoría de sus obras tratan con un lenguaje expresivo y simbólico, ya que utiliza metáforas para intensificar la carga emocional en sus textos. El autor explora la angustia. Esto lo podemos notar en sus obras al expresar el dolor que refleja el autor por la pérdida de su hijo. Una de las frases más célebres es: "La poesía es la única forma de contener el dolor en palabras". Otra frase célebre es: "El lenguaje es insuficiente para expresar la pérdida, pero en la poesía encontramos un refugio". Estas frases son auténticas de Efraín Jara. Bien, mi nombre es Andrés San Martín y a continuación voy a dar una pequeña introducción a lo que es esta obra. Esta obra, escrita por el autor ya nombrado Efraín Jara y Drobo, relata un poema que se basa en la historia de su hijo que cometió un suicidio y su padre estaba en las Islas Galápagos. El padre en estas islas se entera del fallecimiento de su hijo y posterior a esta noticia em, escribe este poema. Y a continuación vamos a dar paso a lo que sería nuestro Kamishibai. En la primera lámina podemos ver una piedra dentro de lo que sería un vasto océano. Esta representa a Pedro, ya que Pedro significa piedra. Y desde el momento de su nacimiento, al ponerle este nombre, se hace referencia a que se le impone desde su nacimiento que tiene que tener un carácter fuerte como una piedra y que tiene que ser inquebrantable tal como una. En la segunda lámina podemos ver cómo en este caso la piedra, Pedro, poco a poco y por las circunstancias de su vida, se va rompiendo, lo que posteriormente causaría el suicidio del mismo. En la tercera lámina podemos ver cómo finalmente esta piedra se rompe, lo que simula el suicidio de Pedro. A su vez podemos ver una imagen de su padre al lado de él llorando, como si sintiera que todo este suceso fue cercano a él. Y finalmente, en esta cuarta lámina podemos apreciar una piedra enorme en el horizonte, simbolizando la pérdida de Pedro, ya que se puede interpretar como que el dolor que siente el padre cada vez se ha ido haciendo más grande, y al no poder tener cerca a su hijo. Así se representaría esta piedra en un largo horizonte. También podemos ver truenos y rayos, lo que simbolizaría toda esta, todo este dolor y todo el duelo por el que está pasando su padre. Como conclusión podemos ver que esta obra no solo expresa el sufrimiento del padre, sino también la permanencia del recuerdo de su hijo. Aunque Pedro haya desaparecido, su esencia sigue viva en la memoria de su padre, en este caso también en su poesía. Podemos ver también que esta no es solo una reflexión sobre el duelo que tuvo su padre, sino también una reflexión sobre lo frágil que puede ser la vida. Eso sería todo, muchísimas gracias.